indiqué, jóvenes, el capital de trabajo, ¿verdad? Nos falta acá, esto es importante, determinar o calcular el capital de trabajo a través del método, les indiqué, del déficit, el déficit acumulado. Lo hacemos ahora, jóvenes. Es probable. Y luego, ¿cuáles son las fuentes de la inversión? Fuentes de la inversión. Son dos. Uno, aquello que denominamos como aporte propio, de los inversionistas o de los dueños de la empresa. Cuando los recursos son insuficientes, desde el punto de vista del aporte propio, entonces recurre al financiamiento. Y el financiamiento tiene un costo. Tiene un costo financiero, justamente. Este costo no es otra cosa que la tasa de interés. Si el proyecto recurre a un financiamiento, dicho financiamiento está sujeto ¿a qué? A la capacidad de pago que tenga la empresa. Tiene que tener su fuente de ingreso para que con esos ingresos se pueda cubrir, ¿no es cierto?, la devolución del capital más la tasa de interés. En consecuencia, se debe elaborar una tabla de pagos o una tabla de obligaciones, como se puede llamar. ¿Me escuchan, jóvenes, por favor? Sí, ingeniero. Ya, muy bien, gracias. En consecuencia, ¿qué dice? Apple Pencil tiene batería baja. Restante 5%. Hay que cargar. Mientras... A ver, no tengo el cargador, jóvenes. Un segundito. La ventaja es que carga rápido. Entre tanto, esa tabla de pagos no es otra cosa que las obligaciones que tiene la empresa frente a sus acreedores. Porque la empresa se constituye en deudor o deudora, la empresa. Y el ente que ha prestado es un acreedor.
Existen, para preparar esta tabla de pagos, dos métodos. El primero se llama método variable y el segundo método constante o fijo. Eso, si gustan, lo podemos hacer hoy conjuntamente con el otro método que he citado por acá, donde están el método del déficit acumulado. No sé si quieren hacer hoy, jóvenes, o prefieren que avance ingresos y costos. Les consulto. ¿Hay más gente en la sala de espera, por favor? ¿Hay más gente en la sala de espera? ¿Me dicen, por favor? ¿Qué me dicen, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Ya, vamos a resolver. Antes de pasar, voy a luego pasar a ingresos, que me preocupa ver ya ese tema, para luego ya revisar los proyectos. Ese es mi afán. Bien. Entonces voy a poner un ejemplito bastante simple para que ustedes puedan asimilarlo. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Ya. Escriba. En realidad voy a anotar otros métodos más, por favor, a continuación, para calcular el capital de trabajo. Existen varios métodos. Dependerá esencialmente de las particularidades que tenga el proyecto. ¿De acuerdo? De las particularidades que tenga el proyecto. Hay que buscar un método que sea el más apropiado de acuerdo a las características que tiene el proyecto. Bien, en consecuencia hablamos del método de capital de trabajo bruto. Método del capital de trabajo bruto. También podemos hacer referencia a otro método que también se utiliza, inversión en capital de trabajo inicial. También ese método existe. Pero nosotros vamos a abocarnos a un método que sea el más sencillo y de mayor uso.
o aplicación. A ver, ya cargó, estaba esperando mi pencil, porque si no, no puedo escribir. Voy a cargar algo por lo menos. Muy bien. Entonces voy a abordar, jóvenes, toda esta última parte. ¿Ya? Las fuentes de inversión voy a abordar. Pero la explicación, si han anotado, vale. Todo lo que hemos escrito, vale. Muy bien. Estoy hablando de los métodos de capital de trabajo. Voy a referirme a este método que también se suele aplicar con frecuencia. ¿Ves que no quiere pintar? El método del capital de trabajo bruto. Este método constituye en la más usada, porque lo que hace es, jóvenes, proyectar los requerimientos de capital de trabajo. Previo a su proyección, debe cuantificar la inversión requerida en cada uno de los rubros del activo corriente. Sin considerar qué parte de estos activos pueden ser financiados por pasivos de corto plazo, pero de carácter permanente. En consecuencia, la inversión en efectivo dependerá de tres factores. Vamos a anotar todo completito, la inversión en efectivo dependerá de tres factores. Esto es importante que anote. Dependerá de tres factores. ¿Cuáles son? El primero, el costo de que se produzcan saldos insuficientes. Insuficientes. El segundo factor, el costo de tener saldos, lo contrario del anterior, saldos excesivos. Y finalmente, el tercer factor, tiene que ver con el costo de administración del efectivo.
Muy bien. Ese es, en síntesis, este método del capital bruto. Podemos explicar cada uno de ellos, pero como no vamos a aplicar en la práctica, simplemente citémoslo como aquellos factores que deben tomarse en cuenta cuando hablamos del capital de trabajo bruto. Por ejemplo, podemos decir que el costo de tener saldos excesivos equivale, pueden anotar si gustan, equivale a la pérdida de utilidad por mantener recursos ociosos. Por mantener recursos ociosos por sobre las necesidades de caja. El dinero se maneja en caja o se maneja en bancos, ¿no es cierto? Entonces, por sobre las necesidades de caja. Es decir, estos saldos excesivos están por encima de las necesidades que tiene la caja. ¿De acuerdo? En este caso, el costo aumenta. Mientras mayor sea el saldo ocioso. ¿Qué significa esto, jóvenes? Cuanto más mayor sea el saldo ocioso. Recordará que en alguna clase hablamos de la capacidad. Voy a hacer un paréntesis con otro color. De la capacidad de la planta de producción. Que tiene que ver esencialmente con qué, jóvenes, con el comportamiento del mercado. Cuando hablamos que aumenta el costo, mientras mayor sea el saldo ocioso, significa que si la capacidad de producción de la planta es del 95% y solo está produciendo al 80%, su diferencia, el 15%, representa el llamado saldo ocioso. En el ejemplito que estamos colocando, es un mero ejemplo. Entonces, lo ideal es que este costo de tener saldos excesivos no es conveniente. Entonces tiene que operar en un sentido eminentemente de aplicación práctica. Hay que utilizar todos estos criterios. Y así podemos hablar, por ejemplo, del último caso, el costo de administración del efectivo. Se compone de los costos de gestión. Inclusive podemos hablar de las remuneraciones al personal, de los recursos líquidos y de todos los gastos generados en el proceso de producción.
Muy bien, entonces existen esos criterios para determinar el capital de trabajo a través de este procedimiento, que es el bruto, tal como indicamos. Hay otro procedimiento que se llama método del capital de trabajo neto, lo contrario del anterior. En vez de bruto, neto. Entonces colocamos acá otro método de capital de trabajo neto. O sea, deja de ser bruto para ser neto. Y no es bruneto, es simplemente neto. Muy bien. ¿En qué consiste este método? Este método cuantifica la inversión en términos menos conservadores que el caso del anterior método. Y por lo tanto, hace más rentable un mismo proyecto. Hace más rentable un mismo proyecto. El método se basa en considerar que tal como los recursos del inversionista estarán depositados en efectivo, sea en inventarios o créditos, puede ser efectivo, inventarios o créditos, a clientes, es posible, como antes, que los recursos de terceros puedan quedar disponibles para que la empresa pueda disponer de mayores recursos. Muy bien, este método, el método del capital de trabajo neto, se efectúa, voy a hacer con otro colorcito, este método se efectúa restando el capital de trabajo bruto o mejor dicho, restando al capital de trabajo bruto, ¿no? Restando al capital de trabajo bruto, los recursos obtenidos
Ya no va a pintar más. Obtenidos a través del crédito. A través del crédito. ¿De quiénes? De los proveedores. Voy a utilizar esta primera parte. Continuando, a través del crédito de los... ¿De quién dije? Proveedores. De los proveedores. ¿Qué provee? Materia prima, insumos, etcétera, etcétera. Y aquí vamos a anotar entonces que permita disponer de materias primas, PM, y otros insumos. Sin desembolsar que se vea, sin desembolsar, ¿qué, jóvenes? Recursos. Estamos teniendo un crédito. Muy bien. Ese es el propósito. Hay otro método que no deja de ser interesante. Se llama método del ciclo productivo. Este método consiste en determinar la cuantía, de los costos. Cuantía significa cantidad. De los costos. Y para especificarlo hay que colocar de los costos de operación. Que se debe financiar ¿de qué manera? Desde el momento en que se efectúa el primer pago. Se efectúa el primer pago por la adquisición de la materia prima. Por la adquisición de la materia prima. Estamos hablando justamente de la materia prima. ¿Y hasta cuándo? Esto es importante porque no termina ahí. De la materia prima
hasta el momento en que se efectúa o se recauda el ingreso. ¿Y cómo se obtiene ese ingreso? ¿A través de qué? Por la venta de los productos. Este cálculo, jóvenes, es igual a la siguiente expresión. ICP significa, no P, T, es capital de trabajo. La I significa inversión en capital de trabajo. Es igual al ciclo productivo, CP, el tiempo que transcurre, multiplicado CDP. Vamos a ver que se note mejor. CDP. ¿Qué significa? CP significa el ciclo productivo. Y CDP es el costo diario promedio de operación. Costo diario promedio de operación. Esa es la fórmula para calcular el capital de trabajo a través del método conocido como ciclo productivo. Muy bien. Ahora pasamos al método del déficit acumulado y acumulado máximo. Ya, voy a borrar, por favor. Todo lo que tengo acá voy a borrar. No tengo más espacio. Y esto resolvemos ahora. Y si nos falta tiempo, jóvenes, por favor, les ruego volver a ingresar. De una vez lo acabaremos. Del déficit acumulado máximo. Ya, el método. Si utilizamos este método, supone calcular para cada mes, para cada año, durante todo el ciclo productivo del proyecto. Y hay que hacer referencia a los flujos de ingresos y egresos proyectados y determinar su cuantía como el equivalente al déficit acumulado máximo. Reitero, y determinar su cuantía como el equivalente
con la siguiente información. Muy bien. Esto se llama cálculo del déficit acumulado máximo. Puede ser de los déficits o puede ser también superávit acumulado. Depende. Escriban. Si suponemos que el ciclo productivo fuese de 7 meses, escriban, por favor. Si suponemos que el ciclo productivo fuese de 7 meses y los flujos netos de fondos proyectados entre paréntesis, ingresos menos egresos, son los datos que se indican en el siguiente cuadro. Punto seguido. Con dicha información, calcule el déficit o superávit acumulado y luego determinar el capital de trabajo requerido. Muy bien. Hacemos un cuadrito. Voy a utilizar un color rojo de esta manera. Aquí están los meses. Y aquí están los ítems o conceptos. Ítems o solo ítem. Muy bien, aquí anoto ingresos, anoto egresos, y aquí está el flujo de fondos neto. Y abajito anotamos el déficit o superávit acumulado. Muy bien. Los meses son, bueno, a ver si me alcanza, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 meses. Los ingresos para el primer año son 800, para el segundo 860, para el tercero 870, va aumentando, cuarto 1000, quinto 1100, sexto 1120 y el séptimo 1300. Esos son los ingresos. Los egresos son para el primer mes 900, luego 920, hasta el año, hasta el mes, hasta el cuarto mes. Luego va subiendo a 950, 950 y 950. Teniendo ambos datos, tal como hemos señalado, que son ingresos menos egresos, hay que determinar el flujo de fondos netos. ¿Cómo determinamos?
mediante esa diferencia. En este caso, los egresos son mayores a los ingresos. Por tanto, aparece entre paréntesis. Esos 100. De la misma forma, 60. Acá, 50. Negativo. Y aquí se hace positivo. 80. 150. 170. Y 1300 menos 950. 350. Muy bien. Ahora nos falta el último resultado. Siempre utilizamos la misma cantidad del primer mes. Negativo. Y luego vamos acumulando. Negativo con negativo son 160. Luego, 160 con 50 son 210. Luego, 210 menos 80, 130. 130 más 150, 20. 20 más 170, 190. Y 190 más 350 son 540. A ver, voy a anotar mejor. Muy bien. Esa es la tablita que nos permite este 210. Mostrar de esa manera el déficit o superávit, ¿no es cierto? Y obviamente escogemos el valor más alto, que sería 210. Entonces acá, tal como podemos apreciar, el déficit acumulado máximo es 210. En consecuencia, a través de ese dato, determinamos los requerimientos. Hacemos otra gráfica, otra tablita, de la siguiente manera. Cero, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La misma información. Ingresos, egresos, flujos de fondos netos y el déficit o superávit acumulado. Muy bien, el año 0 es justamente este valor que hemos hallado, jóvenes. Utilizamos ese valor. En el año 0, 210, 210, 210 y 210. El primer año se mantiene todo respecto al cuadro anterior. Si revisamos acá, 800, 900, luego tenemos estos 100, y si hacemos sus diferencias acá, 210 menos 100 es 110. Y así vamos a ir llenando todo el cuadrito
Sobre todo se repiten todas las cantidades del primer cuadro. 860, 920 y tenemos 60. 870. 920, voy llenando 1000, 1100, 1120 y tenemos 1300. Estoy copiando todos los datos del anterior cuadro, jóvenes. No hay ningún misterio acá. 920, 920, el cuarto año es también 920. ¿Qué dato más nos falta, jóvenes? Los datos siguientes. 950, 950, 950. Ahora sí, aquí hacemos la operación. ¿Qué datos debemos tomar en cuenta? Después del 60 tenemos 50. Negativo. Luego tenemos todo positivo. 80, 150, 170 y finalmente 350. Muy bien. Ahora hacemos sus diferencias. 210 menos 100, 110. 110 menos 50, perdón, menos 60, 50, positivo. 50, 50, 0. O sea, más 50 menos 50, 0. 0 más 80, 80. 80 más 150, 230. 230 más 170, 400. 400 más 350, 750. Muy bien. Entonces, ¿qué afirmamos al final? Todos los periodos del ciclo productivo han quedado, ¿no es cierto?, tal como hemos desarrollado, financiados. Están todos financiados. Debemos notar que estos 750 es el superávit acumulado. Al final del ciclo se les resta estos 210 invertidos en capital de trabajo. Este es, en otras palabras, el capital de trabajo. De manera tal que para destinarlos a financiar el siguiente ciclo productivo, queda un excedente de la operación ¿de cuánto? De 540. Esto de acá. 540. Y de esa forma concluimos. Este es el capital de trabajo calculado y luego establecemos nuestro en este caso superávit acumulado. ¿No es cierto? Muy bien. Este es el cuadro importante para determinar bajo este procedimiento el capital de trabajo, que son recursos líquidos disponibles para el proceso de producción.
Muy bien, jóvenes. Se nos hizo tarde, 22:30. Va a quedar pendiente el financiamiento. Hoy quería ver ingresos, bueno, no se pudo. Entonces voy a ver entonces la siguiente clase, el financiamiento. Vamos a elaborar las tablitas, tabla de plan de pagos. Está en Urbina Vaca, pueden mirarlo, revisarlo. Y luego, ¿qué veremos? ¿Qué veremos luego, jóvenes? El capítulo de los ingresos y los egresos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Me escuchan? ¿Ah? Sí, escucha, ingeniero. Ya. No, ninguna consulta. Gracias. Muy bien. Si tienen alguna duda, como siempre, jóvenes, pueden preguntar la siguiente clase. No hay ningún inconveniente. Esa es la forma de calcular el capital de trabajo bajo este método conocido con el nombre del método déficit o superávit acumulado. En el caso nuestro, ha sido un déficit. Está conocido negativo, 210. Ese valor utilizamos en el año 0 y determinamos luego el capital de trabajo para cada uno de los meses, resultando 750 para el año 7. ¿No es más? Muy bien, voy a retirarme de la aplicación y me voy al Zoom. Hay 2 estudiantes más. Coloquen, por favor, su nombre, su apellido en primer orden y luego hago control de asistencia. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. 25 estudiantes en clase